Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. En el programa del día de hoy estaremos entrevistando en segundo nada más al candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio. Estaremos conversando con Raúl Sendic a propósito de este tramo prácticamente final de la campaña, estos pocos más de 40 días que restan para el 26 de octubre. Cómo se ha reaccionado por parte de la coalición de izquierda a esos números que marcan las encuestas, las presentaciones que viene haciendo el oficialismo todos los lunes. Bueno, sobre eso y también sobre cómo se enfrenta de la mejor manera posible a la oposición, que vamos a conversar con Sendic dentro de algunos minutos nada más. A propósito de oposición, también en nuestro programa haremos un rápido repaso de lo que ha sido la presentación en la tardecita noche de hoy, del programa de gobierno del Partido Nacional. La fórmula del Partido Nacional estuvo en la sede de Quibón, allí en Pocitos, aquí en Montevideo, presentando su programa finalmente de gobierno. Vamos a darles algunos punteos, detalles de lo que es, en definitiva, la propuesta que tiene el Partido Nacional para la ciudadanía el próximo 26 de octubre. Y a eso también el aporte de Daniel Rodríguez, a quien ya saludo. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Estaremos aquí con Leonel Brioso, subsecretario de Salud Pública. Vamos a estar hablando sobre la reglamentación de la ley de reproducción asistida, una ley que se votó en el Parlamento el año pasado, que tuvo el apoyo de todo el espectro político, pero faltaba la reglamentación. Bueno, vamos a tener un adelanto aquí en Entre Líneas de la reglamentación, de cómo se van a financiar esas intervenciones de alta y baja complejidad, todo esto aquí en Entre Líneas. Una reglamentación que demoró, y seguramente más de lo que el propio oficialismo quería, o por lo pronto el propio Poder Ejecutivo. Sobre eso le vamos a preguntar al viceministro de Salud Pública también. Pero lo dicho, si me acompañan, ya con muchísimo gusto, vamos a recibir a Raúl Sendic, candidato, ustedes saben, a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio. Sendic, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, buenas noches. Bueno, ¿son más amigables ahora las encuestas? Sí, yo qué sé, yo personalmente tomo las encuestas como un insumo más de los muchos elementos que uno pone sobre la mesa a la hora de evaluar la marcha de la campaña y los objetivos que tiene por delante, de delinear los planes y en este caso yo creo que era de alguna manera previsible que después del impulso de la elección interna, que fue una interna muy competitiva, la interna del Partido Nacional, hubiera, digamos, una especie de inercia de crecimiento dentro del partido, después se llegara en un momento a una meseta y después nosotros empezar a prevalecer, digamos, el crecimiento de nuestra fuerza política. Pero es un insumo. Yo he recorrido con Tabaré todo el interior del país, hemos estado en una tercera gira y estamos ya preparando la cuarta gira final antes de las elecciones. En la imagen que uno trae, digamos, de toda esta gira y de las recorridas por Montevideo es muy positiva y muy optimista. Yo pienso efectivamente que estamos yendo hacia un triunfo en octubre que nos va a permitir tener un objetivo importante, que es la mayoría parlamentaria. Y ¿Usted está convencido que se logra mayoría parlamentaria? Sí, estoy convencido. Hay que tener en cuenta, es más difícil ganar la elección en octubre que asegurar la mayoría parlamentaria, porque para ganar la elección en octubre uno va contra los votos que tienen los otros partidos, contra los votos en blanco y contra los votos anulados, o sea, contra todos los votos emitidos. En el caso de la mayoría parlamentaria se cuenta exclusivamente sobre los votos válidos para cada uno de los partidos. Ya pasó que el Frente Amplio en la elección anterior aseguró en la primera vuelta la mayoría parlamentaria y después fue una segunda vuelta para ganar el gobierno. Por lo tanto, tal como los propios encuestadores lo dicen, ningún escenario se puede descartar y concretamente el de poder asegurar una mayoría parlamentaria y un triunfo para un tercer gobierno del Frente está absolutamente al alcance de la mano. El haber detenido la caída en algún caso, o haber recuperado algún punto, ¿es parte de ese sacudón que se precisaba dentro de la izquierda o obedece a la estrategia que notoriamente cambió en la aplicación, digamos, de los diferentes esquemas de campaña? Bueno, yo creo que se dieron los dos elementos. Uno es que los frente amplistas todos sintieron el sacudón del 39%
de Equipos Mori fue un golpe importante para todo el frente y todo el mundo reaccionó. En una situación como esa ocurrió lo que tenía que pasar, digamos, y es que todos los frente amplistas sienten que la campaña está en sus manos. No está solamente en las manos de la fórmula, no es solo un tema que lo arregla Tabaré Vázquez y Raúl Sendí, sino que lo arregla y lo tiene que resolver todo el conjunto de la militancia y del Frente Amplio. Por otro lado, nosotros, cuando el plenario del Frente definió la fórmula presidencial después de las elecciones internas, con Tabaré salimos a hacer la campaña en todo el interior del país, sabiendo que era casi una campaña en solitario, digamos, porque los sectores estaban definiendo su conformación, su propuesta electoral, se estaban buscando los acuerdos internos dentro de los partidos, o sea, estábamos en un momento donde los sectores todavía no estaban en condiciones de lanzar su campaña como lo han hecho ahora, después, una vez que ya están conformadas las listas. Los frentes dentro del frente, me refiero a las mujeres, me refiero a las juventudes del frente, que han hecho una movida impresionante en todo el país. Anoche estábamos en Las Piedras, en un acto organizado por los jóvenes del Frente Amplio, estaba llenito de gente. Nosotros, también las redes del frente, los banderazos, o sea, se movió toda una estructura que permite que hoy el escenario sea completamente distinto al que teníamos hace un mes y pico atrás. Lo mejor que le pudo haber pasado entonces al frente es que apareciera ese 39% a más de 50 días de las elecciones. Sí, fue muy bueno. Yo lo planteé en ese momento. O sea, yo prefiero ese 39% en ese momento que si estuviéramos hoy en esa situación. Claro. O sea, Después de la experiencia de la Expo Prado, ¿habrá algún otro cambio en la estrategia en lo que refiere a la posible participación de la fórmula con otros candidatos o no? ¿O se mantiene la postura de no debatir? No va a haber debates en esta etapa de la campaña. Nosotros ahora estamos con una agenda muy cargada en el área metropolitana. Estamos haciendo una serie de entrevistas de prensa, reuniones con las cámaras, tenemos reuniones con las corporaciones, con los sindicatos, con las universidades, y después a final de mes ya iniciamos una gira por todo el interior del país otra vez. No va a haber debate, sí va a haber presencia en los programas de televisión y en los canales, pero no va a haber debate. En esta etapa, ¿no se descarta eventualmente, si es que existe una segunda vuelta de cara a noviembre, no lo descartamos? No lo descartamos porque ni siquiera lo hemos pensado, digamos, pero no lo descartamos. ¿Y va a depender del resultado que se obtenga en octubre? Y la verdad que no lo sé. Vamos a analizarlo en el caso, ojalá que no vayamos a una segunda vuelta. Porque en realidad estamos apurados por ponernos a trabajar en el proceso de transición. O sea, estamos convencidos que a partir del 1 de marzo se inicia un proceso donde hay que trabajar muy fuerte para asegurar el cumplimiento de las propuestas y de los planes que hemos planteado a la ciudadanía. Yo estoy convencido que en los próximos 5 años, digamos, hay un punto de inflexión muy fuerte. El país en los próximos 5 años tiene que encaminarse definitivamente hacia el desarrollo o perder el tren, digamos. O sea, tenemos que estar con todo el esfuerzo puesto en la concreción de los planes y de los anuncios que hemos hecho para aprovechar esa instancia que se decide justamente en estos próximos 5 años. ¿Ustedes quedaron conformes con la experiencia que se vio en la Expo Prado, con la participación de todos los candidatos allí? Sí, quedamos conformes. No era un escenario muy favorable, porque... ¿Por qué? ¿Era un 3-1? Era un 3-1, todas las preguntas eran tremendamente condicionadas, digamos, cada pregunta era una afirmación. La primera pregunta hablaba de la pérdida de competitividad de todo el sector económico del país y planteaba que había empresas que estaban al borde de la quiebra. La segunda pregunta, había una pregunta sobre las leyes laborales y la pregunta era ¿cuál de estas leyes va a derogar? Entonces las preguntas estaban muy direccionadas. Cada pregunta era una afirmación por parte de las gremiales. Por lo tanto, no era el escenario más favorable, pero sin embargo, nosotros estamos yo estuve ahí, estuve muy satisfecho con la forma en que Tabaré Vázquez abordó
las propuestas, respondió a las preguntas y fue capaz de aprovechar el tiempo que había, que era un tiempo limitado, para poder exponer el proyecto del Frente Amplio. Cada pregunta tenía un tiempo de respuesta de 7 minutos, o sea que en realidad la oposición tenía 21 minutos para contestar contra 7 que tenía el Frente Amplio para contestar cada una de las preguntas. Así que eso marca, digamos, lo dispar, digamos, del tratamiento, pero igual ya habíamos aceptado esas reglas de juego y se jugó un buen papel. Al Frente Amplio seguramente le vengan bien las acusaciones de extorsión que se han dado entre los partidos históricos. ¿Cómo ¿Por qué? Pregunto, ¿no lo puede capitalizar eso el Frente? Yo creo que eso, primero, cualquier cosa que deteriore, digamos, el prestigio del ambiente político en Uruguay, a ninguno de los partidos le hace bien. Por eso no lo vemos como un hecho positivo y no lo valoramos como algo que pueda permitir un rédito político para el Frente Amplio. Al revés, creemos que es un acontecimiento que todos lamentamos, que todos hubiéramos deseado que no existiera. La lectura es clara, porque si se pelean ahora le va a ser más complicado eventualmente hacer una segunda vuelta ponerse de acuerdo. Sí, y ahí es donde gana el Frente Amplio. Ojalá que hubiera otros motivos para discrepancia y no ese. Bien, Santi, muchos dicen que su presencia eventualmente en el gabinete garantiza ser un contrapeso al poder de Astori o el eventual poder que puede tener Astori en el Ministerio de Economía. ¿Es así? No, lo hablamos mucho con Tabaré y lo pensé muy bien incluso antes de proponer la candidatura para la vicepresidencia, porque cuando uno asume una responsabilidad como esta, que es de representar al conjunto de los frente amplistas, al conjunto de la fuerza política, el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia expresan al conjunto de la fuerza política. No está para pulseadas, digamos, en la interna. Está para representar al conjunto. Y ese es mi papel. O sea, es un papel de mucha responsabilidad hacia futuro. Fundamentalmente aspiro a poder jugar un papel importante en la articulación que tiene que haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a que en el Poder Legislativo podamos contribuir a establecer una agenda de transformación hacia el país, apuntando, digamos, a un plan estratégico del Uruguay. Lo vengo planteando porque me parece que es importantísimo esto, que el Parlamento juegue un papel en la definición de una estrategia del país hasta el año 2030, por lo menos, que nos permita establecer políticas comunes en relación a la matriz productiva, a la matriz energética, a la exploración y explotación petrolera, a la explotación minera, al cuidado del medio ambiente, a la educación, a la inserción internacional, que creo que hay que trabajar con planteos y propuestas de largo plazo que den garantías a los uruguayos y también a los que nos miran desde afuera. Creo que puedo jugar un papel también, y lo hemos conversado mucho con Tabaré, en respaldar al presidente de la República, incluso en la interna del gabinete, a que podamos trabajar en el seguimiento de algunos de los proyectos estratégicos más importantes, conjuntamente con los ministros de cada área. Así que la articulación con nuestra propia bancada, con la bancada del Frente Amplio en el Parlamento, la articulación con las bancadas de la oposición, así que hay una tarea enorme por delante que no me va a dar tiempo a ponerme a pensar en las pulseadas que pueda haber o en los matices que pueda haber en la interna del Frente Amplio. Porque mucha gente recuerda los cruces que usted mantuvo, por ejemplo, con Astori durante la campaña en las internas, donde hubo acusaciones, por ejemplo, de compra de votos, hasta eso hubo. ¿Cómo imagina la relación con Astori después de eso? Mire, nosotros tenemos este viernes tenemos una actividad conjunta, tenemos una relación absolutamente normal con Danilo y hemos ya estado juntos en varias actividades del Frente. Este fin de semana tenemos una actividad donde vamos a estar los dos, invitados por un comité a hacer una charla y va a estar también la presidenta del Frente. Y no hay ninguna dificultad. En el Frente hay matices y hay diferencias y yo creo que los matices y las diferencias enriquecen mucho la discusión y el posicionamiento del Frente y no son un problema, son
parte de la variedad y de la riqueza y la diversidad que el Frente Amplio le ofrece a la población. Porque yo recuerdo, usted ha dicho públicamente que en algunas oportunidades el equipo económico del Astorismo veía gastos donde usted y su sector veían oportunidades, inversiones. ¿Cómo se puede asegurar que eso no vuelva a acontecer con yo lo que dije Ministerio en ese momento era que en el Ministerio de Economía había gente que no sabía distinguir entre gastos y inversiones. No estaba hablando ni del Ministro de Economía, ni de Astori, ni de Lorenzo. Estaba hablando de algunos de los técnicos que hay adentro del Ministerio que no distinguen entre gasto e inversión. Ajá. Y está claro que digamos, es necesario que siempre haya una distinción entre gasto e inversión. Pero jamás me referí en esos términos al contador Astori porque entre gasto e inversión Astori nos puede dar una clase a todos nosotros, digamos. Así que nunca lo referí de esa manera. Y cuando hablé de eso nunca me refería en particular a Astori. En estas conversaciones que ha tenido con Vázquez, de alguna manera ya está en la cabeza de ustedes en caso de ganar la conformación del gabinete, ¿se va a respetar el peso político de los sectores o del peso que obtengan los sectores en octubre? No hemos hablado de la conformación del gabinete. Hablamos mucho de los planes. Porque el Uruguay en los próximos años, y voy a dedicarle unos segundos a esto, el Uruguay en los próximos años tiene que aprovechar la experiencia que ha hecho. Nosotros hicimos una experiencia muy importante en traer inversión al país, de aquel país que encontramos en el año 2005, que tenía muy poco crédito y confianza a nivel internacional. Logramos generar herramientas que permitieron que el Uruguay atrajera una enorme cantidad de inversión. Y el objetivo fundamental de esa inversión era, en una primera etapa muy importante, generar fuentes de empleo. Se premió a la inversión que era capaz de generar fuentes de trabajo. Abatimos la desocupación y hoy el gran desafío es cómo hacemos para orientar esa inversión hacia complejizar la matriz productiva del país. O sea, hacia el agregado de valor, la industrialización, la incorporación de tecnología, la innovación, que nos permita a su vez generar empleos más calificados, mejor pagos, y una canasta exportadora más compleja y más diversa hacia el exterior. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y utilizar la ley de inversiones para que eso pueda ser posible. Por otro lado, hay un desafío enorme en la inversión en infraestructura. O sea, el Uruguay necesita fortalecer su infraestructura, el puerto de aguas profundas, las carreteras, las vías férreas. Necesitamos los dragados de los ríos que nos permitan convertirnos en una puerta de entrada y salida hacia este continente. El otro gran desafío es la educación, fundamentalmente los temas relacionados a la educación secundaria, que es donde tenemos las mayores dificultades para asegurar que todos los chiquilines que entran a la secundaria puedan concluir su ciclo en forma completa y que queden preparados para poder iniciar estudios terciarios. Son algunos de los desafíos. Creo que en el próximo periodo de gobierno hay que abatir la pobreza que todavía persiste. Bajamos mucho los indicadores de pobreza en el país, hemos avanzado muchísimo, pero hay todavía para hacer en este sentido para lograr seguir posicionados, como hoy somos, el país con mayor equidad de toda América Latina. No han hablado entonces de la conformación del gabinete, pero sí le pregunto, sí de planes. ¿Y tienen pensado dejar reservado algún ministerio eventualmente para la oposición o no? No lo hemos hablado, pero la verdad que no lo creo. Bien, vamos a hacer la primera pausa, seguimos conversando con Raúl Sendic porque después de esta breve pausa vamos a ver y hablar sobre algunas de las cosas que se han dicho en la campaña en las últimas horas.